Hola, hola, amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestra conversación de hoy, miércoles, el miércoles 15 de julio, estamos en plena quincena, así que todos, por favor, con tranquilidad, si les toca hacer gestiones financieras, gestiones numéricas, gestiones bancarias, por favor, siempre con paciencia, con tolerancia y con agradecimiento para todos los que tienen trabajo hoy, precisamente en quincena, y para los que están emprendiendo y emprenden día en su vida, pues justamente hoy por ser quincena decidimos traerles un tema numérico, un tema financiero y este tema lo hacemos en alianza con nuestra gran amiga Marta Liliana Mejía, asesora en imagen. Y Marta Liliana, ¿cómo estás? Hola Bienvenida. Marilyn, hola Marilyn, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Yo aquí feliz de tenerte una vez más en Mujer de Negocios para compartir experiencias, para compartir conocimiento y eso es compartir generosidad hoy en día que tanto es necesario. ¿Y tú cómo has estado? Pues muy bien, muchísimas gracias por invitarme a acompañarte una vez más. Realmente para mí es un placer siempre charlar contigo, ya sea a través de las redes sociales o por teléfono, siempre tenemos tema de conversación y definitivamente pues el tema que tenemos hoy va a estar súper necesario, súper importante y sobre todo por la situación que estamos viviendo Hoy más actualmente. que nunca es sumamente necesario el que pongamos ese orden en nuestra mente, especialmente para los que no visualizamos números, sino que andamos con las ideas locas, la creatividad, y entonces eso ha hecho que el estrés nos atraiga, nos tenga más preocupados, porque no tenemos esa fortaleza de la cual vamos a hablar hoy, Marta Liliana. Claro que sí, Marilyn, vamos a hablar con una experta colombiana. Ella es Carolina León. Quiero presentarles a Carolina León. Marilyn, si la traemos al aire. Hola, muy Hola, buenas noches. Carolina. Hola, Hola, muy Carolina. buenas noches. ¿Cómo están? Yo Muy feliz, todas las mujeres que te van a escuchar también están muy felices y deseosas de esos consejos que tú nos vas a compartir, que los necesitamos sin duda alguna. claro que sí. Entonces, ahora yo les voy a presentar quién es Carolina León. Ella es asesora financiera empresarial y mentora financiera personal. Dentro de los estudios que tiene Carolina, tiene un MBA con especialidad en finanzas. Es especialista en finanzas y banca de inversión en la Universidad Externado de Colombia y es egresada de la Administración de Empresas del CESA. Tiene una certificación como mentoring financiero personal en Ikenga y actualmente está cursando otra certificación como entrenador máster también en Ikenga. Tiene 15 años de experiencia en estructuración y modelación financiera de proyectos, gestión de compras, contratación y optimización de procesos administrativos y financieros. Ha trabajado en muchas empresas, les voy a mencionar algunas: ProColombia, operadores de transporte en Colombia, Transmilenio Bogotá, Metropolitano de Lima y Transmetro Barranquilla. Así que creo que estamos en las mejores manos para hablar de este tema. Marilyn. Sin duda alguna, toda una máster y en nombre de nuestras marcas patrocinadoras Zetagas y Jambal, te damos la bienvenida, Carolina, para que compartas parte de todo ese conocimiento que tienes, que en una hora nos dejes esos consejos prácticos para que todas estas emprendedoras pues mejoren su parte financiera. Así que bienvenida a Guatemala, por favor. A Gracias, Guatemala y a Marlene. Centroamérica, porque hay muchas personas que nos están acompañando de otros países seguramente, y creo que de Ecuador también se van a conectar esta noche con nosotros. Sí, saludos a Piedad Mejía que ya nos está viendo, a Estuardo también, muchas gracias que ya se están conectando y en el transcurso de los minutos seguramente todo nuestro público se va a ir sumando. Seguramente que sí, aquí ya nos están saludando de Colombia, de Guatemala, así que sin duda será una tarde muy interesante. Y hablábamos con Marilyn, Carolina, que sobre todo en esta época, con esta situación que se ha dado, pues han habido muchas personas que se han dedicado al emprendimiento. Entonces, ¿qué otro tema más importante de que tú nos hables de hábitos financieros para emprendedores, verdad, Marilyn? Por favor, Carolina, cuéntanos qué es un hábito financiero, porque a veces somos disciplinados para el ejercicio, somos disciplinados para la alimentación, pero no disciplinados para la parte financiera. Entonces, ¿qué es un hábito financiero, Carolina?
Bueno, Marilyn, empezando por un hábito como tal, es un comportamiento repetitivo. Y que es, si lo llevamos al tema de las finanzas, es cómo tú actúas frente al dinero constantemente. ¿Eres desordenado y simplemente pasas la tarjeta sin pensar? ¿O estás organizado y mensualmente tienes un presupuesto? Esos serían algunos hábitos financieros que tendrías. Sí es importante saber que un hábito se aprende, ¿no? El día de hoy van a escuchar muchas cosas y puede ser que no la tengan. Eso no quiere decir que esté mal, quiere decir que hoy se dieron cuenta de algo nuevo que tienen para aprender. Carolina, un hábito, el presupuesto, un hábito, la lista del súper. ¿Cómo hacemos para formarnos ese hábito? Porque muchas, pues no tenemos ese hábito y por más que tratamos de ser disciplinadas en, esta vez sí voy a hacer el presupuesto, esta vez no me voy a salir del presupuesto, esta vez no voy a comprar más de la lista del súper. Pero a pesar de la situación en que estamos viviendo actualmente, la misma ansiedad hace que te salgas, por ejemplo, de la lista del súper. Bueno, Marilyn, yo ahí lo que digo es, tienes que buscar la forma más fácil para ti. Y dentro de lo que he estudiado, hablaban de una manera de decirlo y era la dieta del efectivo. Y es la que dieta del efectivo. Sí, wow. Si tú tienes los recursos en efectivo en tus manos, pues tienes el límite. Sabes que te vas gastando y se te va agotando lo que tienes en la billetera. Si tienes una tarjeta de crédito, tu límite no es lo que pusiste en el Excel de que este mes me voy a gastar 100 pesos para el mercado. Tu límite es el cupo que tienes en la tarjeta de crédito, que pues es mucho mayor a lo que en tu presupuesto estaba. Entonces tú vas a empezar a gastar sin ese límite. Si tienes ese control desde el efectivo es mucho mejor. Sí, realmente además, por esta situación actualmente, pues el dinero plástico es más necesario. Busca la manera, si es una aplicación donde vayas registrando tus gastos, si tienes un cuaderno bonito porque tu manera es que te gusta escribir en un cuaderno, hazlo así. Siempre busca lo que sea más fácil para ti. No te impongas algo en lo que chocas, porque inmediatamente al otro día lo vas a botar. Busca Totalmente. algo que sea amigable. Fíjate que cuando dijiste dieta del efectivo, yo pensé lo contrario, que no usaras efectivo. O sea, para mí me iba a decir no uso efectivo, uso tarjeta de crédito. Qué bueno que lo aclaraste, porque yo pensaba que una dieta del efectivo es que guardas todo tu efectivo. Pero es cierto lo que tú dices, debemos ser súper ordenados y anotar absolutamente todo lo que nos gastamos, definitivamente. Exactamente, sí. Y es importante tener un poco una visión de cuál es tu límite. Parte del ejercicio de todo es tener tu presupuesto y partir de una base. Porque si llegas al final del mes a darte cuentas cuánto gastaste en la tarjeta de crédito y cómo lo arreglas el mes siguiente, vas a estar en una bola de nieve que no vas a terminar. Entonces, les digo, hay un tema, como lo manejo yo, no es que sea la única forma, es que yo decidí que mi diario, tengo un X diario y lo divido por el número de días del mes. Entonces, yo sé que tengo 30,000 pesos al día. Yo decido si esos 30,000 me los como en un sushi porque me quería dar un gusto, o si esos 30,000 me transporto en Uber y como más bien algo menor. Digamos, es un juego en que decido tener un valor al día y decido en qué me lo gasto. O si me voy a ir a un postrecito. Solo nos vamos a poner en contexto a nuestros amigos centroamericanos o de otros países. 30,000 pesos suena un montón, pero son alrededor de $8 o algo así. Así que no se preocupen que no es que Carolina coma mucho sushi. 30,000 pesos son $8. Okay, la relación del cambio de moneda, ok, sí, me parece. Más o menos 3,600, 3,700 pesos por dólar, solo para que nos pongamos en contexto. Gracias, Marta Liliana. Sí, sí. Con mucho gusto. Carolina, ¿cuál es el hábito negativo más frecuente en un emprendedor? Yo quisiera aquí aprovechar, sí, en esta interacción con las redes sociales, que también nos compartan las emprendedoras que piensan que es su hábito negativo, porque quiero saber si coincido con lo que tienen en la mente. Sin embargo, me voy adelantando. Este hábito negativo más frecuente es mezclar las finanzas personales con las finanzas del emprendimiento. Es una sola cuenta. Interrumpo, Carolina, que el 99.9 de emprendedoras lo hacen, que entra la plata y se acabó la leche del niño, el cereal del niño, y entonces quiere ir a comprar, y entonces no existe verdaderamente esa
división de plata, de decir, bueno, esto no lo toco porque es del negocio y luego le tengo que dar la vuelta para volver a comprar los insumos, sino que la necesidad de que, bueno, te vino el recibo de la luz o del agua y si no lo pagas te lo cortan. Entonces, no sé, si por ahí vamos. Claro, vamos exacto, y aparte de eso, ¿qué es lo que te genera ese problema que estamos hablando o ese mal hábito del que estamos hablando? Y es que no te permite tener claridad de qué realmente te está generando el negocio y qué es tu vida diaria. Entonces, por eso nos devolvemos a lo primero que hablábamos. Tengamos nuestro presupuesto personal y tengamos el registro de gastos de cada una de las cosas que nos genera el emprendimiento. ¿Y por qué? Por varias cosas. Voy a pensar a futuro. Hoy estás emprendiendo y todos los días tienes una idea nueva, tienes que invertir en algunas cosas el día de hoy y el día de mañana va a ser una gran empresa. Si no tienes ese registro claro, el día de mañana no vas a tener como una visión general de decir, es que yo invertí tantos millones en este proyecto y si viene un inversionista, pues por lo menos yo ya sé de qué partí y no me puedo ofrecer algo que sea menor a lo que yo haya invertido y obviamente a lo que esté generando el negocio. Pero si yo empiezo a gastar y con mi tarjeta de crédito personal compré un software que necesitaba y no lo anoté, que era parte de que ese software me estaba generando información para la empresa, empiezo a mezclar números y tengo es un revuelto y no tengo nada claro. Conclusión, tengamos un Excel. El Excel tiene varias hojitas que no necesitamos complicarnos. En unas se llama presupuesto personal, en otras puedo tener la empresa para ir haciendo las cosas de manera más clara. No sé si existe en sus países, pero acá en Colombia hay cuentas que permiten tener como unos bolsillos, se llaman así, para que pueda ir separando la plata. Entonces, también se puede ir uno ayudando porque si en mi cuenta me acaban de pagar una conferencia que hice, yo debería, tengo mi presupuesto acá, sacar mi sueldo porque pues yo me pagué por haber hecho esa conferencia y el resto dejarlo como la plata de mi emprendimiento para ir sacando los gastos de ahí. Aquí no existe eso, ¿verdad, Marilyn? Yo no lo he visto, o sea, no, o no lo conozco. No, realmente no conocemos que exista ese servicio en nuestros bancos, pero qué interesante. Son situaciones que el mundo nos está poniendo al frente. Dice, nos están viendo en República Dominicana. Muchísimas gracias. En Colombia, hay mucha gente desde Colombia también. Muchísimas gracias a Patricia Cuevas de República Dominicana. Gracias, Patricia, por sumarse ya a Revista Mujer de Negocios. Eso para nosotros es un placer. Bueno, Carolina, ya nos dijiste un poquito sobre los hábitos negativos. Ahora, ¿cuáles serían 2 hábitos positivos que una emprendedora tiene que aprender? El primero es la cultura del ahorro, definitivamente. Yo creo que de ahí partimos y quiero hablarles del ahorro desde 2 puntos de vista. Lo primero es que yo ahorro con un objetivo específico. ¿Por qué? Porque si yo ahorro pensando que esta plata va a ser para la inversión inicial de mi negocio, pues le tengo una emoción y una fuerza a esa plata que no la quiero tocar para nada más. Y si el día de mañana tengo un imprevisto, pues lo voy a pensar 2 veces en decir, ¿realmente necesito sacar de esa plata o la puedo dejar ahí quieta? Y busco la manera de tapar esa otra necesidad con otro tema. En cambio, si yo tengo ahí, todos los días va a haber un imprevisto nuevo o un antojo nuevo, que empiezo a sacar la plata y no llego a tener ese ahorro para más adelante. Y el segundo punto del ahorro, y me ha pasado mucho en las asesorías que tengo, es que no tengo la conciencia de esos gastos anuales. Y el gasto anual, para hablarlo de un ejemplo, es los impuestos. Y yo no voy guardando mes a mes ese tema de los impuestos y de pronto llegó aquí en Colombia, puede ser marzo, la declaración de renta. Y tengo que hacer un gasto importante. Les quiero contar, me pasó con un emprendedor que recién empezó, compró la licencia de un software por 3 años y en ese momento pagó emocionado y se le olvidó que ese gasto tenía un vencimiento, o sea, que tenía que ir a renovar de nuevo. Y cuando ya estábamos haciendo los números, eso fue un número que salió así de grande y cuando se dio cuenta no había caído en cuenta de ir guardando paso a paso para poder renovarlo el día de mañana. Entonces, ese es el primer hábito. Y el segundo hábito, creo que siempre nos vamos a hilar a muchas cosas, es la conciencia del gasto. La conciencia del gasto es la que realmente te permite saber qué es lo que tienes hoy y aparte de eso, desde el punto de vista del emprendimiento, que saques ese producto adelante, que es todo lo que genera, porque a veces como que no lo estás poniendo ahí en tu relación y omites que para sacar ese producto adelante están un montón de gastos chiquitos y crees tener un margen grandísimo. No, yo vendí esto
te costaba, lo vendía a 100 y me costó 50, entonces mi margen es muy alto, pero después cuando te diste cuenta, no, la verdad es que pagué el domicilio, entonces pues fue un tema más, y pagué otra cosa y fue otro tema más, y no estás dimensionando el número cerrado. Y aquí quería como contarles un ejercicio que hice dentro de los cursos en los que he estado, y le preguntaron a la gente, si hoy le dijeran a usted cuánto se gasta en comida y en snacks, entonces cada uno hizo un valor, o dijo un valor, y pongamos para el ejemplo 100. Y un mes después le pidieron a la gente que fuera cuantificando o registrando todos sus ingresos y gastos. Al mes le preguntaron, bueno, quiero que digan qué resultado les dio ese papel. Y ese papel estaba hablando de 150 después de haber dicho que era 100. Y fue al 80% de las personas. Entonces, a lo que quiero ir es que ese día a día, porque me desperté y me tomé un café, iba saliendo y entonces de pronto encontré un antojo, se va en pequeños gastos que terminan siendo significativos al final del mes. Y aquí hablando un poco, pasándome de las finanzas personales al emprendimiento, ¿qué pasa en el emprendimiento? Empiezo a generar una cultura de un gasto, y voy a poner un ejemplo de una empresa en la que estaba asesorando. Pues claro, las personas por el tipo de trabajo trasnochaban y se les pagaba por caja menor su comida. Y era claro, era algo que debía hacer el negocio, pero nunca hubo un límite. Entonces, así como entonces si yo estoy trasnochando y quiero sushi, entonces pasé al otro día el gasto de caja menor por sushi y la persona y el emprendedor no decía nada hasta que nos sentamos a analizar y dijimos, tenemos que tener cuidado en ese gasto. Y si tengo conciencia, claro que le tengo que responder a la persona que se está trasnochando con un recurso, pero tengo que ponerle un límite. No tiene que ser pues abierto a lo que la persona quiera comer. Entonces, ir a esa minucia y a ese detalle te va a hacer la diferencia en el momento en que si tienes 100 y los necesitas distribuir en muchas cosas, te va a alcanzar para mucho más. Aunque después nos digan agarrados, tacaños, ¿verdad? Porque, pero es parte de que también a veces esa gestión de emociones, que cuando nos empiezan a decir, ay, no seas tacaña, ay, no seas así, entonces como que vamos cediendo y ya no seguimos nuestro plan de conciencia, nuestro plan disciplinado para poder alcanzar ese éxito. Y yo me atrevería a pensar que a muchísimas mujeres, quizás más que a los hombres, les suele pasar estas debilidades, ¿no? Aprovecho y agradecemos que nos escribieran del Salvador, viste, nos mandaron saludos. Aru, muchas gracias. Nos dicen saludos hermosas, nos dijo, ¿verdad? Escuchándonos siempre, muchas gracias, Aru, Silvia, Brenda también, que pasamos ahí sus mensajes, gracias por sumarse a nuestras tardes de conversaciones productivas. Definitivamente lo que dice Carolina de esos pequeños gastos que nosotros llamamos las venas rotas, hay que tener muchísimo cuidado, porque aquí en Colombia, rota, hormiga. Aquí en Colombia decimos, allá en Colombia decimos venas rotas, y definitivamente porque ahí se va perdiendo la sangre de las empresas hasta que se mueren. Entonces, ¿qué importa que te digan tacaño? Sí hay que tener muchísima conciencia en esos gastos pequeños. Carolina, la siguiente pregunta sería, para un emprendedor que está empezando y no conoce mucho de finanzas, ¿por dónde debería comenzar? Quisiera, antes de contestarte esto, por el último comentario que hizo Marilyn, contarte un tema. Dentro de lo que he estudiado en finanzas, habla el mentor Andrés Morales de la palabra simplificación. Y simplificarse es tener un gasto que te cubra esa necesidad que tienes, pero más barato. O sea, no se trata de ser tacañas. O sea, en el ejemplo que di ahorita, no se trata de decirle a las personas, no te voy a dar de comer. Te voy a dar de comer, lo que pasa es que te voy a dar un límite. O sea, es un poco buscar hacer lo mismo, pero con menos. A mí me encanta salir con mis amigos. En este momento, pues, ir a un restaurante siempre puede ser muy costoso. Yo puedo seguir compartiendo con mis amigos, pero compartiendo en mi casa. No estoy siendo tacaña, no estoy dañando mi calidad de vida, pero estoy haciendo lo que quiero. Entonces, es un poco reevaluar la manera de hacerlo, seguirlo haciendo, pero con un menor costo. Eso, pues, prefería dejarlo cerrado porque no quiero que quede esa sensación de tacañería. Ay, Carolina nos dijo que tenemos que aprender a ser tacaños. Así es. A partir de mañana, tacañería. Entonces, sí, más bien vayámonos con esa palabra. ¿Cómo simplificamos ese gasto? Para quedarnos? Y devolviéndome a tu pregunta, Marta Liliana, ¿por dónde debemos comenzar?
Y el punto es que tenemos que tener un punto de partida, y el punto de partida es mi diagnóstico financiero. ¿En dónde estoy? ¿Qué tengo en este momento? Hablando desde finanzas, entonces hablo de mis activos, mi pasivo y mi patrimonio. Mis activos es qué tengo, mis pasivos es qué debo y mi patrimonio realmente qué es mío. Este apartamento cuesta 100 pesos, pero 50 se los debo al banco. Entonces mío solo son 50. Si mañana me pasara algo, salgo a venderlo y de esto le pagué al banco y me quedé con lo que sobró. Sí. Y tengo que ir teniendo eso claro. Y ahí sí, las entradas y salidas de mi negocio y de mi presupuesto personal, tenerlas muy identificadas. ¿Por qué? Porque ya tengo en este momento obligaciones claras. Tengo que saber cuáles son las cuotas mínimas de esas obligaciones, qué tengo que generar, así no pase nada, así solo respire, qué sigue pasando en el día a día. Entonces, partir de una situación inicial clara te permite tener un punto de empezar a hacer tu plan de negocios. Y aquí hay un tema, digamos, muy importante y es, hagamos el ejemplo de viajes. Si tú estás en Perú y vas para Argentina, tienes una distancia, pero si estás en México y vas para Argentina, tienes otra. En el momento en el que sabes de dónde partes, pues sabes qué pasos tienes que dar para acercarte a ese destino final. Entonces, punto 1, definamos qué tenemos hoy, porque aparte de eso, si estoy tan endeudada que todo lo que me llega se me está yendo en deudas, ¿cuál es el primer paso que tengo que empezar a hacer para organizarme? Si realmente hoy tengo un flujo, pues qué maravilla, tengo la posibilidad de tener unos recursos disponibles para empezar a ponerle recursos a mi negocio y que empiecen a generar todavía más recursos. Sin duda alguna es un tema muy importante y disculpen que voltee, pero algunas de nuestras seguidoras me están pidiendo por WhatsApp que el vínculo, que no pueden entrar, pero confiemos que ya se vayan sumando. Les pareció sumamente importante e interesante el tema que íbamos a tratar con Carolina, justamente porque hoy en día es aún un tema mucho más álgido, ¿verdad? Un tema en el que necesitamos pues cuidar las finanzas que tenemos, ¿verdad? Independientemente ahorita del país en el que estemos, del tipo de emprendimiento en que tenemos, pero eso es sumamente trascendental. Mira, Patricia nos puso, excelente acotación, ser un poco tacaños, nos puso ahí. Patricia, muchas gracias. ¿Verdad? También hay un saludo de Bogotá, gracias. Ahí muchos de nuestros seguidores también nos dijeron, hoy vamos a escuchar a nuestra compatriota, así que qué bueno que se están sumando. Así que, Carolina, ¿cómo mejorar esos hábitos financieros como emprendedor? Yo propondría 2 cosas. El primero es capacitarse. Yo no quiero aquí mencionarles que tienen que ser ahora el financiero de la empresa y tener pues un montón de estudios financieros. Lo que quiero proponer es que estudien el lenguaje de los negocios, es que aprendamos a leer eso que otros hacen. ¿Por qué? Porque los estados financieros son la carta de presentación para otros, para el día que tú vas a un banco, el día que vas a un inversionista, y si los aprendes a leer, aprendes a tomar decisiones en tu negocio. Te das cuenta en qué se están yendo los gastos, qué acciones puedes tomar para mejorar la rentabilidad de tu compañía, o de pronto vas y miras la cartera y todos los meses crece y crece, y lo que te das cuenta es que tienes que ir a buscar de una u otra manera qué negociación haces con tus clientes para que no se empiecen a alargar en los pagos. Aquí en Colombia pasa algo en especial, o pues no sé si allá, pero a las grandes empresas usualmente se demoran 90 o más días, entonces, claro, tú tienes una cartera y ya lo vendiste, pero duras mucho tiempo en poder recuperar eso. Entonces, apenas aprendes a leer esta carta de presentación, puedes tomar decisiones y adicionalmente sabes a qué te enfrentas. Y aquí quisiera contarles un poco la necesidad de la coherencia entre lo que el emprendedor habla y lo que muestran sus números. Me ha pasado en asesorías que me he sentado con un señor y entonces él está feliz y dice que nunca le ha sacado utilidades a su empresa y que todas las ha reinvertido y que tiene un margen de rentabilidad de X y Y y que ha invertido para llegar a esto $1 millón de dólares. Cuando nos vamos a los estados financieros, no están coincidiendo sus palabras con lo que me están mostrando los estados financieros. Porque, digamos, desde un punto de vista ahí es cuando uno dice, si tú vas a buscar un inversionista, lo primero que hacen, se habla de la debida diligencia. Entonces, si tuviste una conversación, cautivaste a ese inversionista y ese inversionista se va a mirar tus números,
y nada de lo que estás mencionando se ve reflejado en tus números, pues estás perdiendo ahí la oportunidad. En cambio, si tú eres consciente que tu margen, así en tu cabeza inicial estuviera del 30, pero realmente es del 20, estás hablando pues con los números que está teniendo tu negocio. Entonces, por eso es tan importante el capacitarte para hablar desde eso. Y el segundo punto sería involucrarte en las cifras del negocio, porque es que no solo es esperar a que llegue el contador con el estado financiero, es estar en el día a día, no apagando incendios, no llamando a buscar una asesoría financiera el día que te diste cuenta que no tenías nada en caja y que necesitas empezar a mirar cómo seguir en el negocio. Si estás día a día poniendo la atención a ese manejo de los gastos, a ser juicioso, a darte cuenta qué es lo que está pasando con tu cartera, pues estás viendo más posibilidades de hacer. Y aquí quiero contar otra anécdota, y es que suele pasar que el emprendedor se emociona en su idea y deja todo en un contador, porque todos tenemos, si tenemos una empresa, tenemos que tener un contador. Y el contador hace su trabajo, pero si el contador hace su trabajo y entrega la información y el otro no lo lee, pues digamos que la información quedó ahí, no fue procesada. ¿Y qué me ha pasado en dos ocasiones, en dos asesorías que he tenido? Le han dejado tanto la información al contador y a las personas, digamos, operativas, que, disculpen lo que voy a decir, pero se abre la puerta a que hayan malos manejos. Claro. Porque de una u otra manera se dan cuenta que el señor no está poniendo atención. Entonces, yo no sé si existe esa plata en sus países, pero acá hablan como de jinetear. Entonces, yo contadora estaba cortica en 2 millones que necesitaba, entonces se lo saqué a la empresa, fui, hice mis cosas y un mes después volví y se los devolví a la empresa. Pero pues como el emprendedor no está poniendo atención a lo que está pasando, pues posiblemente esa jineteada terminó él mismo pagando los intereses de un financiamiento de una necesidad de la contadora. Entonces, por eso sí es importante estar ahí y pues abrir los ojos pues para que no hayan esos malos hábitos. Caro, me surge una inquietud con lo que tú estás mencionando, porque a veces nos hemos creído el paradigma de que yo no soy buena con los números, es que a mí me cuesta entender los números. Y a veces, pues, habemos personas que a lo mejor esa parte no la tenemos tan desarrollada porque nuestro cerebro está más en la parte creativa, más en la parte artística y todo esto, ¿no? Entonces, a veces necesitamos un mentor, un asesor, alguien que nos explique con manzanitas, ¿verdad? Con colorcitos, para que lo entendamos, ¿verdad? Entonces, Tú como mentora, ¿haces esto con los emprendedores con que trabajas? Porque pues al final, si no tenemos ese IQ, como alguien ponía acá, ese intelecto financiero, pues necesitamos de alguien que nos lo explique de una manera fácil, práctica, sencilla, donde lo entendamos a la primera. Sí, mira, Marilyn, parte de las diferentes maneras en que trabajo, puedo estar, si te gustan los números, si quieres hacer tus números, pero de pronto preguntarle a alguien más, ¿será que no me estoy equivocando, sí o no? Podemos tener sesiones donde revisando tus números, pues lleguemos a saber qué te falta o qué puedes mejorar. Si definitivamente te acercas y dices, yo abro Excel y eso como que me asusta y no sé hacerlo, podemos hacer paquetes en que el acompañamiento esté completo, donde no solo te voy a ayudar a hacer el esquema y a montar el flujo de caja de ese negocio que tienes, sino los cuadros de control para el futuro, porque volvemos a lo mismo. Si no tenemos ese cuadrito bonito donde vamos a ir poniendo esos gastos, el día de mañana cuando te pregunte, pues vamos a quedar en que no, nunca los puse. Entonces, ese acompañamiento se hace y ya a otras empresas que ya se estén desarrollando, lo que estoy prestando es un servicio de gerencia financiera outsourcing. De pronto no son tan grandes para necesitar un financiero que esté el día a día, pero sí necesitan ese criterio para evaluar y tomar decisiones. Entonces, los acompaño durante el mes en diferentes reuniones, analizando la información de tal manera que las empresas puedan tomar decisiones desglosándole un poquito más y también enseñándoles a leer. Volvemos a lo que tú mencionabas, y es poderles decir, mire, es que te voy a poner un ejemplo. Había un emprendedor que no se estaba pagando el sueldo. Entonces, pues simplemente no tenía sueldo y todo lo pagaba por caja menor o por tarjetas y él no le estaba viendo el problema. Cuando ya nos fuimos a explicarle eso contablemente qué pasa, si esto no tiene relación con tu negocio, entonces el de los gastos no son descontables, etcétera, un montón de temas. Y aparte de eso,
pues si tú dices que no le sacas plata al negocio, pero de pronto vamos a ver y hay un montón de cuentas por cobrar al emprendedor, si uno lo lee desde otra manera, es que se está anticipando las utilidades que no ha generado el negocio y se está sacando plata. Eso es como dentro de las finanzas personales de uno, estarse gastando la tarjeta de crédito sin tener de dónde pagar. Entonces, sí es muy importante, digamos, ir teniendo ese acompañamiento, si es lo que estoy haciendo actualmente. Buenísimo. Y con todo esto que nos dices, Caro, algunos conceptos que nos puedas compartir y que consideres importante. Mira, yo me voy como a los dos ejemplos que a mí la primera vez que los oí me parecían como que eran lógicos para todo el mundo la diferencia, pero me he dado cuenta que no. Y el primero sería la utilidad y la caja. La utilidad por matemática sencilla es te ingresó esto y te gastaste esto y esto y esto, te quedó esto. Si te ingresaron 100, te gastaste 80, te quedó 20. Tu utilidad fueron 20. Pero tu caja, ¿qué pasa? Tú vendiste 100, pero de esos 100, 50 te los pagaban en ese momento y 50 te los pagaban a 90 días. Los 80 que tenías que pagar, lo que pasa ahí es que de pronto los tenías que pagar de contado de una. Conclusión, si viéramos la caja en ese mes, pagaste 80, recibiste 50, estás en menos 30, si lo ves en caja. Y aparte de eso, tienes que esperar 90 días que pase, y en 90 días, si no tienes recursos tuyos, vas a estar pagando unos intereses de financiación. Conclusión, la plata que te llegue en esos 90 días ya no es la utilidad que decías de 20, sino que tuviste que pagar adicionalmente unos intereses de financiación por no haber tenido los recursos. Entonces, no es que porque yo vendo a 100 y me quedan 20, ese es el mundo. El mundo realmente aquí se mide por caja. Y te voy a dar un ejemplo actual. Tengo una persona que tiene 3 apartamentos y no los debe, o sea, es su patrimonio, pero ninguno de los 3 los tiene arrendados. Tiene un patrimonio importantísimo, tiene flujo cero. Entonces, en este momento, pues, ¿cuál es su realidad? Plata dormida. Lucro cesante ahí. Entonces, ahí, en este momento no le está, incluso si lo vemos desde sus apartamentos, utilidad estaría en negativo porque tiene un montón de salidas, porque los impuestos se siguen pagando, la administración se sigue pagando y caja está en cero también. Y el otro punto que diría es la rentabilidad y la utilidad. Utilidad ya lo mencioné, pero la rentabilidad es cuánto te genera lo que invertiste. Y por decirlo simple, si tú invertiste 50 en algo y generaste 100, no es lo mismo si inviertes 80 y generas el 100. Porque pues la utilidad es la misma, pero todo depende de cuánto le invertiste, pues para saber si es emocionante o no en lo que te estás metiendo. No sé si en eso te fui clara en la respuesta. Yo quería contarles, aprovechando lo que dijiste hace un momento, Carolina, que hace una semana me invitaron a dictar una conferencia sobre diferencias interculturales entre Colombia y Centroamérica. Entonces yo quise preguntarle a la gente que ha trabajado conmigo, que ha tenido algún tipo de relación comercial como proveedor, cuál era la percepción que tenían de los colombianos. Y casualmente uno de los auditores que trabajaba para mi empresa escribió que yo, hablando específicamente, era demasiado minuciosa al revisar los estados financieros. Yo no soy financiera, yo tengo una maestría en administración, pero a mí los números me encantan. Pero, o sea, a él le parecía terrible que yo agarrara un estado de resultados y le dijera por qué este gasto está aquí y no está aquí. O sea, realmente sí es muy importante aprender a leerlo, lo que dice Carolina, porque realmente ellos te pueden poner lo que quieran en un papel, pero si tú no lo sabes leer, ¿de qué te sirve eso? Entonces me dijeron que era demasiado meticulosa para revisar los números. Interesante tema. Y la verdad es que, como tú bien nos decías antes, Carolina, si queremos aplicar a un proyecto, si queremos financieramente un préstamo bancario o estamos aplicando a un capital semilla, que es tendencia ahorita en los emprendedores, ¿verdad? Entrar a programas de capital semilla y te piden ese tipo de información, tal vez de manera muy empírica tú lo has ido haciendo, pero sí tenemos que ponerlo en duro, ¿no? Para poder ir conquistando mercado y crecer al mismo tiempo. Sí, Carolina, antes de tomar una decisión de emprendimiento, ¿qué le aconsejarías tú a las personas que hicieran? Bueno, lo primero, y ahí sí me salgo de las finanzas, es
que el emprendimiento esté alineado a la pasión que tenga uno. Yo creo que ese es el motor más grande para que todo siga hacia adelante. Pero ya poniéndole números a las cosas, lo primero que tenemos que tener es esa proyección del flujo. Y aquí quiero hacer una anotación. Cuando estamos emprendiendo y no conocemos el mercado y es muy nuevo lo que estamos haciendo, tenemos que llegar ahí sí a la minucia del mes. Yo no puedo hablar de números redondos, de vender 10 cosas durante 12 meses, entonces hablo como si todos los meses se comportaran igual. No es así. Cuando yo estoy emprendiendo, yo empiezo paso a paso y voy creciendo. Por eso debo hacer una proyección de un flujo mes a mes, ojalá durante los primeros 24 para que yo tenga una hoja de ruta que me permita ver cómo voy a crecer más adelante. Es súper importante tener eso. Lo tercero es que hagas una prueba en pequeña escala de lo que estás haciendo. A que no salgas emocionada a comprar una inversión gigante sin que ni siquiera sepas el mercado si te está aceptando o no el producto. O sea, tienes que ir paso a paso. Además, porque hay un tema y es que si te acercas al mercado puedes darte cuenta que puedes mejorar el producto o hacer algo dentro del producto para que sea más atractivo todavía. O incluso te puedes dar cuenta que eso que estabas pensando y que pusiste en los números no era. Y ahí es cuando tienes que evaluar, oiga, ¿qué pasa? Si yo estaba pensando que esto salía a venderlo al mercado a X plata y no me lo compraron en pequeña escala, pues el Excel, y aquí hago un asterisco, el Excel aguanta todo. Y si le pones un número, pues el Excel te va a dar la respuesta y matemáticamente está correcto. Pero que eso pase en el mercado, pasa mucho, entonces sí es importante que lo salgas a probar en el mercado para que los números estén lo más cercano. Y lo último, y lo he aprendido en muchas charlas que he visto de emprendedores, es permítete preguntar siempre qué no estoy viendo. Y ahí es donde viene la alzada de la mano de buscar alguna cita con alguien que haya tenido un negocio parecido para saber de pronto pues que estoy dejando de poner, que no estoy poniendo en los flujos, o que también me cuenten, por ejemplo, cuando yo me siento con alguien, siempre le digo, usted hubiera querido saber el día que empezó. Entonces, el estar abierto a ese tipo de preguntas te permite de pronto partir de una base mucho mejor. Estas serían como las 4 cosas que te diría para empezar a poder pues proyectar tu negocio. Y aquí quisiera compartirte que en el mes de agosto, y Marilyn, te cuento, voy a hacer una conferencia donde voy a hablar al detalle, ahí sí como dices, como con manzanitas, de cómo proyectar esos ingresos y gastos del negocio de la manera más sencilla, para poder ir de una u otra manera dimensionando si esa idea que tengo en la cabeza me genera billetes en el bolsillo. Buenísimo, nos pasa la información para que nuestro público pues esté pendiente de esa actividad, Carolina. Carolina, con todo esto que nos has dicho, súper útil, súper importante, pero actualmente estamos viviendo tiempos atípicos. ¿Cuáles vienen a ser tus consejos precisos o más acertados para los emprendedores en esta época del COVID? Bueno, digamos que lo primero que pensaría es que definitivamente hay cosas que porque se hayan comportado antes atrás no se van a seguir comportando de la misma manera. Entonces, cuando empecemos a mirar nuestros números, tenemos que ir pensando en esos cambios que se van a dar a futuro. Posiblemente el consumo no sea igual, y yo antes del COVID podía tener un flujo proyectado de X manera, y si hubiera seguido todo igual, ese flujo hubiera sido. Ahorita no, ahorita es importante como replantear esos números y también replantear tu producto en relación a que mires si esto te cambió. Y te voy a comentar un tema que me dijeron, y es, ahora es la percepción del tema de la higiene y el protocolo. Y puede ser que para que entregues tu producto ahorita tengas que meter un renglón en el presupuesto de todos los implementos de protocolo. Que la gente que esté vendiendo el producto tenga el tapabocas, tenga los guantes, tenga un montón de cosas. Y eso es una línea adicional que genera unos gastos que tienes que tener en cuenta. Eso sería un punto. Y devolviéndome a lo que hablamos de probar en pequeña escala, es no sabemos qué viene hacia adelante. Entonces, vayamos aprovechando estos tiempos pequeños a hacer pruebas pequeñas. O sea, la idea no es invertir grandes rubros y después estar en un rojo grande, sino ir probando poco a poco.
y eso de una u otra manera te va dando información para ir, aquí en Colombia no sé si esa palabra la manejan ustedes, pero hablan como de pivotear la idea, es como la tenía así, pero pues podría mejorarla de esta manera. Y indudablemente, Marilyn, yo creo que esto nos llevó a lo digital, ¿no? Yo creo que eso lo hemos oído todos y tenemos que sabernos vender digitalmente y cómo nos enfocamos para que estemos accediendo al público que queremos de manera digital, porque digital no es abrir una página en Facebook, digital es un tema mucho más complejo, y que tenemos que aprender cada uno con lo que vende, porque ahí sí te hago un asterisco y es, si en este momento mi producto estaba dirigido a una población que hoy no usa Facebook, de pronto ese tema digital tengo que mirar a ver cuál es la manera. Si ellos aprenden o se comunican vía WhatsApp, pues me toca que mi mercadeo sea a línea de WhatsApp porque no les gusta abrir redes sociales. Entonces, cada uno dependiendo yo a quién le quiero llegar. Te lo digo es porque en mi familia hay un hogar geriátrico. Posiblemente hay el que usa el hogar geriátrico no tiene acceso, pero esas personas en este momento, la población promedio, es población que no se mantiene en redes sociales muy activas. Entonces, conclusión, es preferible irte por otro lado. Y en este sentido, perdón, Marta Liliana, y en este sentido, algo también que los emprendedores debemos de visualizar más para quienes venden productos o tantos emprendedores que están surgiendo ahorita con artesanías, con alimentos y todo esto, el uso del efectivo, para que también mucha gente ahorita tiene como esa psicosis de no andar tocando las monedas, los billetes, o sea, mientras menos efectivo utilices, pues de alguna manera te da más seguridad de evitar el virus. Entonces también que ellos dentro de su plataforma de negocios visualicen el cobro por tarjeta de crédito, transferencia bancaria o diferentes formas de pago para que también el cliente se sienta feliz de que no tiene que ver muy complejo la parte de pago, ¿no? Definitivamente, sí, tienes que facilitarle la vida a la gente y solo completando un poquito lo que decía Carolina, sí es súper importante eso, que determines tu público objetivo, eso es de las cosas súper importantes, y con base en ese público objetivo que sepas cómo le vas a llegar, porque si no, no vas a saber ni en qué red social ni cómo se manejan. Entonces sí me parece súper importante esto que anotas, Carolina, definitivamente. Mira, nos dice Carolina, muy claros tus conceptos, ameritan una segunda charla, dice. Entonces, bueno, ya les vamos a traer noticias para que hagamos algo. Dentro de todo lo que está sucediendo también ahorita, Carolina, no sé si en Colombia está, el gobierno está facilitando créditos o beneficios económicos para el emprendedor, para el empresario, pero en todo caso, endeudarse es un hábito negativo. ¿Y qué debemos de considerar antes de solicitar un préstamo? Mira, el primer punto es, toca ver el endeudamiento desde para qué te estás endeudando. Si te estás endeudando el día de hoy porque estás comprando una maquinaria que te va a permitir generar ingresos, no es un endeudamiento negativo porque estás invirtiendo en algo que vale la pena. Pero si estás hoy invirtiendo en un gusto o en el carro del gerente, porque como ya creé mi empresa, entonces comprémonos un carro bonito y le estás pidiendo a la empresa que pague eso, ahí no sería un hábito positivo. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que tener en cuenta? Y es el flujo de esa deuda y el flujo de tu proyecto. ¿Por qué? Porque puede ser que hoy recibas la plata, pero tu proyecto se demore en dar ingresos unos meses. Entonces, cometes un error en solicitar hoy la plata y decir que pagas desde el siguiente mes, si el siguiente mes no tienes ingresos para pagar esa deuda. Entonces, tienes que intentar igualar los flujos tuyos con los flujos del banco y ahí existen periodos de gracia o maneras de pagar trimestral o semestral para que puedas saber que los ingresos que te están llegando de esas inversiones pues te van a poder cubrir el costo de la cuota mensual o de la cuota como la hayas considerado. Eso es súper importante porque hay momentos, y me pasó en algunas empresas recién inicié, que tuvimos que acercarnos a los bancos a cambiar las condiciones de pago porque no se dimensionó en el momento en el que empezó la empresa que los ingresos realmente iban a llegar unos meses después y quedamos ahorcados porque pues no había ingresos y sí habían bancos por pagar. Entonces es súper importante alinear esos flujos.
Carolina, con las personas que actualmente tienen trabajo, porque no todas las personas están siendo afectadas en este momento por la situación del COVID, y con las ayudas que están dando algunos bancos, por ejemplo, aquí en Guatemala, algunos bancos ayudaron a las personas que tenían, por ejemplo, préstamos para sus casas a poder mandar ciertas cuotas al final del préstamo. ¿Tú qué recomiendas si hay gente que sigue percibiendo sus mismos ingresos con relación a empezar a cambiar o sus inversiones o hacer más largo los préstamos? Por ejemplo, si tiene un préstamo a 15 años, mejor lo voy a hacer a 20. ¿Qué les recomiendas si realmente ellos siguen teniendo los mismos ingresos? Mira, de eso hemos hablado, hay diferentes pensamientos al respecto, pero yo opino que si tú sigues teniendo los mismos ingresos, lo que deberías pensar es, te acoges a eso, pero no estás haciendo el pago, pero sigues ahorrando lo que hubieras pagado en la cuota. ¿Por qué? Porque realmente la incertidumbre, y no sé si de pronto lo comparten conmigo, es de pronto qué será en ese enero del 2021. Porque puede ser que en enero no tengamos pues los recursos que hoy sí tengo. Entonces, yo qué le dije, y se los comento personalmente a mi hermana, le dije, usted siga guardando, o sea, si la cuota era de 1,5 millones, ahí sí, perdón, estoy hablando en pesos, de $500. De $500, su cuota del apartamento y ya no la está pagando, sígalos guardando ahí quieta. Si en enero está estabilizado esto, qué maravilla coger ese ahorro e ir a hacer un prepago de deuda y una bajada de capital. Que si en enero desafortunadamente las cosas no están, tiene flujo, tiene caja para poder seguir sustentando los otros meses cuando se le acabe esa ayuda de los bancos. Lo que no les aconsejo es acogerse a todos los beneficios y seguirse gastando esa plata en domicilios o en gustos o en otras cosas. Eso sería lo que no aconsejaría. Eso, algo de lo que, pues de todo lo que tú dijiste, el ahorrar esa plata para quienes están teniendo los mismos ingresos, pero acá nos pregunta Patricia, ¿qué hacer si han disminuido los ingresos? Patricia, aquí empezaría devolviéndonos a la palabra un poco que no era tacaña, sino simplificar, y es pregúntate qué puedes disminuir. Además, aquí nos ha pasado mucho en que cuando me di cuenta estaba inscrita a YouTube Premium, a Spotify, a Netflix, a esto y a lo otro, y yo dije, un momento, o sea, ¿qué es? Y ahí todavía, vámonos a algo más. ¿Qué pasa si mi hermana paga Netflix y yo me pego de ella Netflix y yo pago Spotify y ella se pega al Spotify familiar? Y empezamos, digamos, a jugar en eso. Entonces es irte a esa minucia de cómo puedes bajar y por otro lado, pregúntate en esta coyuntura qué sabes hacer que te genere ingresos inmediatos. Y te quiero compartir una persona que estoy haciéndole un acompañamiento en su idea de negocio. Le gusta el tema de organizar como Marie Kondo, que es una persona que está que enseña a organizar en Netflix, y ella decidió que lo quería hacer y está vendiendo esa posibilidad, llegando a las casas como con todo el protocolo, a organizarte aprovechando que en este momento todo generó desorden. Entonces puedes hacerlo de esa manera, es buscar dentro de lo que tú tienes y puedes ofrecer ya. Si haces comida rico, yo, por ejemplo, no cocino, o sea, te soy sincera, eso no es algo que es mi habilidad. Y si una vecina me dice, oiga, yo hago esto rico, yo le compraría pues a la vecina y no al domicilio. Entonces, bajo esta situación, sabiendo los límites que tenemos, ¿qué puedes hacer ya? Y puedes empezar a generar ingresos. Buenísimo. Y ahorita es cuestión de creatividad, de innovación, de hacer una combinación de todos esos talentos y habilidades que tenemos, ¿no? Y en la parte financiera, en todo caso, buscar a aliados como tú, a profesionales como tú, que nos pueden apoyar, porque mientras mejor estemos asesorados, mejores resultados vamos a tener y más rendimiento va a tener nuestra plata y los ingresos que nos estén llegando, ¿no? Claro que sí. Carolina, ¿puedes darnos algunos conceptos que consideres importantes sobre este tema? Ya estamos casi llegando al final. Increíble, se nos pasó la hora. Sí. Algunos conceptos que considere importantes sobre los hábitos financieros para los emprendedores, como cómo ordenarnos.
Yo pensaría, digamos, ahí que el primer punto en el que tenemos que partir para esto es irnos a lo básico. Es si tu día a día es ser emprendedora y estás en un negocio X, empieza a buscar qué impuestos te afectan, digamos, a tu negocio. Empieza a tener la curiosidad de ver qué es lo que te afecta en relación a lo que estás haciendo. Si yo soy empleada, tengo que empezar a entender cómo funciona la declaración de renta, digamos, ahí voy a unir una cosa con otra, y qué pasa si ahorro en pensiones voluntarias, digamos, aquí en Colombia, eso me genera una disminución en mis retenciones. Es ir como a pensar dentro de lo que me afecta directamente a mí. Ese sería el consejo que doy, porque a veces no me estoy tomando el tiempo, y en este momento lo tenemos, de ir a averiguar estas cosas de minucia. En Colombia, por ejemplo, existe un sector que es la economía naranja, o lo llama el presidente la economía naranja, y están sacando un montón de ayudas a ese tipo de empresas. Entonces, aprovechen en este momento, adicional a lo financiero, a buscar qué ayudas están dando, y de pronto no entiendan la ayuda. Cuando dicen que van a ser exentos de renta durante 7 años, inicialmente no pareciera fácil entenderlo, pero siéntense a levantar la mano y decir, bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo me cambia esto, la idea de mi negocio, para ver si vale la pena y esas ayudas nos están brindando una posibilidad de invertir en algo que queremos? Buenísimo lo que mencionaste de la economía naranja, Carolina. Acá en Guatemala también se está promoviendo mucho el desarrollo de la economía naranja. En este momento no hablaron específicamente de apoyo financiero o de capital semilla para todo lo que tiene que ver con economía naranja, pero el Viceministerio de Economía sí tiene rubros específicos, incluso el Ministerio de Cultura para emprendedores creativos, que esa es la parte de la economía naranja, ¿no? Emprendedores creativos, emprendedores artistas, emprendedores de tecnología, que va con productos disruptivos, ¿no? Y viene a promover la cultura y el arte. Entonces, si son emprendedores que tienen que ver con la economía naranja, pues sí, es importante sumarse, unirse y buscar las oportunidades, ¿no? Sí. Aprovecho y menciono que en la parte de abajo de la pantalla están apareciendo el nombre de las redes sociales, tanto de Carolina como de Marta Liliana, pero a quienes nos los han solicitado, se los vamos a hacer llegar igual sus correos electrónicos para en República Dominicana. Ahí quieren que se comparta con las mujeres dominicanas, así que pues les vamos a hacer llegar sus contactos. Gracias, Patricia, por ese interés y por estar con nosotros conectadas. Gracias a todas las personas que se han ido conectando, la verdad, son fieles seguidoras de Revista Mujer de Negocios, y lo que buscamos es compartir conocimiento, compartir experiencia, y esto es servicio, esto es generosidad, porque como nosotros siempre decimos en Mujer de Negocios, solas invisibles, pero juntas invencibles, y apoyándonos en las diferentes áreas que todas podemos, pues será mejor el caminar del emprendimiento, el caminar de los negocios, ¿no? Claro que sí, y yo creo que ahora de las cosas buenas que nos ha dejado esta situación que estamos viviendo es esta facilidad de comunicarnos con personas que están en cualquier parte del mundo. O sea, no hubiéramos pensado hace algunos meses tal vez en tener este tipo de reuniones contigo, Carolina. Así que muchísimas gracias por haber aceptado tu invitación, de verdad, y que todas las personas de todos los países que nos están acompañando, pues qué rico que nos sigan acompañando en estos temas tan interesantes que siempre está invitando Marilyn. Por supuesto, aprovecho y le dejo ahí un mensaje a Betsa de Honduras que nos dice: no hay ayudas de ningún tipo, muchos negocios de emprendedores cerrados. La mejor forma en que podemos apoyarnos los emprendedores es unos a otros, hacer crecer nuestras redes, invitar a nuestros amigos a hacer crecer nuestras redes, mencionar y comentar nuestros productos, consumir nuestros productos y servicios, porque podríamos pensar que nosotros también somos emprendedoras, ¿verdad? Y no hemos aplicado a la ayuda gubernamental, porque de aquí a que nos llegue va a terminar el año, va a llegar el 2021 y no hemos cumplido los procesos que el gobierno pide. Entonces, creo que como emprendedores, lo mejor que podemos hacer es
primero, como mujer de negocios, transmitir conocimiento, transmitir herramientas, vincular otras mujeres, vincular otros emprendedores. Digo mujeres, pues porque nosotros vamos a un mercado femenino, ¿no? Pero vincularnos unos a otros para lograr mejores resultados y así lograr ventas dentro de nuestro mismo ecosistema. Así es, y con estos temas tan importantes, realmente apoyar, como dices tú, a todos los emprendedores y sobre todo desde el tema financiero, que es la raíz y lo más importante de todos los negocios. Así que muchísimas gracias, Carolina, y Marolyn, muchísimas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias. Contigo, Marta Liliana, tenemos invitado extranjero también la próxima semana y creo que tenemos invitado de Colombia también. Tenemos, sí, de hecho están por aquí, creo que dejando información, diciendo que hay algunos cursos, creo que por aquí comentó una de nuestras invitadas que en Colombia, para estos temas tributarios y de cómo crear empresa, la Cámara de Comercio ofrece talleres virtuales gratuitos para las personas que están en Colombia. Muchas gracias, Ginette, por tu comentario. Así que muchísimas gracias, Carolina, muchísimas gracias, Marta Liliana, muchísimas gracias al público y nosotros como Mujer de Negocios, por supuesto, muchísimas gracias a las marcas que confían y creen en el emprendimiento de la mujer, Zetagas, porque recordemos que Z premia tu lealtad, llama, acumula, canjea y por supuesto, a Jambal para lucir un rostro radiante. Así que muchísimas gracias a la distancia. Abrazos, Carolina, Marta Liliana. Linda noche a todo nuestro público. La conversación queda grabada en el Facebook, se sube a nuestro canal de YouTube. Así que si desean volver a verla, desean compartirla con alguien que consideren que necesita reforzar este conocimiento, pues ahí está a la mano. Así que una vez más, muchísimas gracias, linda noche y mañana Mujer de Negocios está en Instagram y hablaremos con Mircini Moliviatis. Así que mañana también una mujer exitosa compartiendo con nosotros y el tema será cocinando el éxito. Así que una vez más, muchísimas gracias, Carolina y Marta Liliana. No, muchas gracias, de verdad. Feliz noche, gracias Carolina, gracias Marolyn y hasta pronto, nos vemos la próxima semana las dos, Marolyn, nuevamente. Estamos contigo la próxima semana y con nuestra gran invitada también de Colombia para la próxima semana, así que linda noche para todos, gracias por compartir, gracias por conectarse. Gracias Marolyn por este espacio. Y gracias espacio. por invertir una hora de su tiempo junto a Revista Mujer de Negocios. Chao. Chao. Chao, que estén muy bien.